aún. Y aunque hoy no vamos a hablar de plantas, digo esa ilustración para resaltar la manera en la que Dios distingue a dos familias. Y digo eso porque también es un tema recurrente con el que Dios distingue a esas dos familias. Desde Génesis encontramos que se le dice al hombre ¿qué tiene que hacer? Tiene que fructificar y tiene que multiplicarse. Curioso que se utilice ese lenguaje. Vemos en Génesis que se le dice a la serpiente que la serpiente va a tener una simiente, una palabra que también se traduce como semilla. Pero el hombre y la mujer, de la mujer también va a salir una simiente prometida. Encontramos en el Salmo primero que se nos dice que el hombre bienaventurado es como ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas y que da buen fruto. Nuestro Señor Jesucristo utilizó el mismo tema también para decir que había árboles buenos y árboles malos. Y Él nos dijo, hermanos, esa parábola de donde estoy tomando esa ilustración, la parábola del trigo y la cizaña. Un campo, dos tipos de plantas, o por lo que vemos en Juan, dos familias que se distinguen por características concretas. Unos son propiedad de Dios y otros son propiedad del maligno. Vamos a ver este texto en tres partes. En primer lugar, ¿cuál es la evidencia que Juan nos presenta aquí? Eso es en los versículos 10 y 11. ¿Cuál es la evidencia en cuestión? En segundo lugar, vamos a ver que Juan nos da un ejemplo bíblico. Se trata de Caín y Abel en el versículo 12, un ejemplo. Y por último, tenemos una aplicación que Juan hace de esta evidencia en los versículos 13 al versículo 15. Así que en primer lugar, veamos cuál es la evidencia en cuestión. El versículo 10 comienza diciéndonos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 10 entonces es una especie de resumen de la evidencia que habíamos estado viendo en la predicación pasada, cuando Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y después habla de cómo los creyentes no permanecen en pecado. Entonces el resumen de esa evidencia nos dice: todo aquel que no hace justicia. Juan va a agregar algo aquí: y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que al mismo tiempo que es un resumen de esa evidencia, que la vida del creyente debe caracterizarse por la justicia, también es una transición a un nuevo tema. ¿Y cuál es ese nuevo tema, hermanos? El amor. El amor a los hermanos, el amor que existe entre los cristianos. Así que si queremos volver a esa clasificación de las evidencias, pasamos de una evidencia ética que nos habla de la justicia que debe caracterizar al cristiano a una evidencia que podemos llamar social. Una evidencia que tiene que ver con nuestro trato, cómo nos relacionamos con aquellos que decimos son nuestros hermanos en la fe. Juan dice que en esto se manifiesta. Y esta palabra quiere decir que en esto se hace evidente, por esto se hace conocido. ¿Quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿Por medio de qué? Bueno, eso incluye sus vidas, su conducta, cuál es su relación con la justicia, cuál es su relación con el amor. Eso evidencia, eso hace en claro, hace conocido la familia a la que pertenecemos. Eso no puede permanecer en oculto. Y con esto seguimos hablando, hermanos, de lo legítimo que es que la Escritura nos presente estas evidencias y que nosotros las utilicemos para distinguir en primer lugar cuál es nuestra condición, pero para distinguir también, en segundo lugar, cuál es la condición de los otros. Y creo, hermanos, que Juan está teniendo en mente los falsos maestros que se habían levantado en la congregación y diciendo: a ver, por medio de estas evidencias se hace claro, se hace evidente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Vean por ustedes mismos y comprueben en la vida de esos hombres a qué familia pertenecen.
¿Y a qué familia pertenecen ustedes también? Pero es interesante que las evidencias aquí se presentan en términos negativos. Se nos dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se pudo haber dicho, hermanos, todo aquel que practica el pecado y que aborrece a su hermano no es de Dios. Pero esa no es la forma en que Juan eligió describir esto. Y creo que hay una buena razón. Porque Juan está implicando, hermanos, que donde no están presentes esos buenos frutos, hay malos frutos en su lugar. El punto es que si esa virtud evangélica, si ese fruto que produce el Espíritu Santo no está presente, ¿qué podemos esperar en ese corazón? Que haya lo contrario. Que la ausencia de esa virtud signifique, por tanto, pecado, que el pecado está presente. Así en el alma, en la que la práctica de la justicia y el ejercicio del amor no están presentes, podemos decir: no hay nada bueno en su lugar. Y noten la fuerza de estas palabras. Porque podemos decir que se trata de pecados de omisión. Alguien puede decir: yo no lo he hecho mal a nadie. Pero la pregunta es: ¿haces justicia? Si no haces justicia y no amas a tu hermano, no eres de Dios. O sea, si no está presente esa evidencia de vida, si no hay una justicia viva y un amor vivo, ¿qué podemos decir? Que no eres de Dios. No necesitas cometer un gran pecado entonces. No solamente los pecados de comisión son los que condenan a una persona, sino también los pecados de omisión. El corazón en donde no está presente esa justicia, el corazón que no obedece a aquello que debería obedecer y el corazón que no ama a los cristianos, en primer lugar, y a su prójimo. Podemos decir, no es de Dios. Y esos pecados de omisión evidencian entonces cuál es la condición de ese corazón. Y si no es de Dios, ¿de quién es, hermanos? Del maligno, como dice Juan, un hijo del diablo. El lenguaje es fuerte, pero es claro. Siempre ha habido una distinción entre dos familias, y lo vamos a ver de una manera más aguda al pasar a ese ejemplo entre Caín y Abel. Cómo se han distinguido esas familias desde el principio de la historia. Podemos decir entonces que quien no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Por consecuencia, es del maligno, es del diablo. Pero si invertimos la frase, podemos concluir las evidencias de la vida cristiana. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? Vamos a quitar el no de esa frase. Todo aquel que, quitamos el no, hace justicia y que ama a su hermano, ¿qué cosa? Es de Dios. Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano es de Dios. Y hermanos, este es un resumen práctico y conciso de lo que distingue a un verdadero creyente. ¿Quién es un verdadero creyente? Alguien que hace justicia, que practica la justicia y que ama a su hermano. Un resumen claro, sencillo. ¿Cómo se ve un cristiano? De esa forma. Hace justicia y ama a su hermano. ¿Hace justicia de manera perfecta? ¿Ama a su hermano de manera perfecta? No. Juan ya ha dejado eso en claro desde el principio de su carta. Pero este fruto está presente en su vida y no puede negarse. ¿Qué podemos sacar como aplicación de aquí? De nuevo, Juan sigue distinguiendo y nos ayuda a distinguir. ¿Cómo podemos saber quién es el verdadero creyente? ¿Cómo podemos saber quién no es creyente? Y esto, hermanos, debería estimularnos, además, a crecer en esto, a crecer en la justicia y a crecer en el amor. Porque en la medida en que sigamos creciendo en esas cosas, ¿qué va a pasar con nuestra seguridad? También va a aumentar. Vamos a reflexionar en nuestra fe y vamos a decir: yo tengo esas evidencias, están presentes en mi vida, están creciendo, y tengo que confesar que la razón por la que es así es solo por la gracia de Dios. ¿Y qué va a pasar con la seguridad entonces? Va a aumentar. Mi confianza va a aumentar. Mi confianza no va a estar en mí, pero mi confianza va a crecer al ver
lo que el Espíritu Santo está produciendo en mi vida. Y voy a poder reconocer que no hay otra explicación sino la gracia de Dios en mí. Pero ¿cuál es la razón por la que Juan puede hablar de esta manera tan tajante? Nos dice el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De dónde está sacando Juan estas evidencias, hermanos? De mandamientos claros de parte de Dios, de la revelación especial de Dios. Juan está diciendo que si puede decir esto, es porque ese es el mensaje que hemos oído desde el principio. Esto es conforme a lo que Dios ha revelado. ¿Y cuál es el mandamiento que nos presenta aquí? El amor. Una verdad básica y un mandamiento fundamental. Algo que había sido revelado desde el principio. Y esa frase que ya la habíamos visto en el capítulo 2, que les dije es difícil de interpretar, puede ser que se refiera al momento en que ellos recibieron el Evangelio, que desde un principio en el que fueron instruidos y recibieron el Evangelio, juntamente con el mensaje de Cristo, con la palabra de la cruz, viniera anexado este mandamiento. Una de las cosas que Cristo más enfatizó, que nos amemos unos a otros. Como también puede ser que Juan esté pensando en que el principio se remonta hasta el momento en que Adán fue creado a imagen de Dios. Y siendo creado a imagen de Dios, ¿qué tendría Adán en su corazón? La ley de Dios. Y Adán sabría que debía amar a su esposa y debía amar después a su posteridad, que debían amarse los unos a los otros. Y puede ser esa una opción, porque Juan nos va a dar el ejemplo de Caín y de Abel, como intimando, hermanos, que Caín ya conocía ese mandamiento, pero Caín hizo lo contrario. Entonces, lo que quiera que signifique, o el momento al que se esté remontando Juan, el punto es, ustedes ya conocen esto, lo saben por la revelación de Dios. Y sabiendo este mandamiento, ustedes pueden aplicarlo a sus propias vidas y a las vidas de otros. Porque si alguien no está obedeciendo aún a la instrucción más básica de nuestro Salvador, ¿qué significa eso? Que no ha aprendido de Él, que no lo conoce. Juan dice, este es el mensaje. Y con esto, hermanos, una de las formas más breves en que podemos resumir lo que Dios espera de nosotros al recibir el Evangelio. Noten que la Gran Comisión dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Y cuál es uno de esos primeros mandamientos que viene en el momento en que recibimos el Evangelio? El amor. El amor. La Escritura enfatiza esto, que en el amor está el cumplimiento de la ley, que toda la ley, incluso dice el apóstol Pablo, se resume en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que la ley se puede resumir en ese mandamiento? Bueno, es que para amar al prójimo, para amar a nuestros hermanos, tenemos que amar en primer lugar a Dios y ser amados por Él. Pero es una de las primeras instrucciones que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Juan está repitiendo esa instrucción aquí, hermanos, que nos amemos unos a otros. ¿Qué diríamos de un discípulo que no conoce las enseñanzas más básicas de su maestro? Porque la palabra discípulo significa eso, alguien que se va a sentar a los pies del maestro, alguien que lo va a seguir a todas partes, que va a escuchar bien lo que está diciendo, que va a ver su ejemplo y aprender de él. Es como si un estudiante de la licenciatura en matemáticas no supiera las operaciones simples, no supiera las sumas, no supiera las restas, la multiplicación y la división. ¿Qué diríamos? Que no tiene nada que estar haciendo en esa carrera, que ni siquiera ha aprendido las lecciones más fundamentales. Lo mismo es verdad en la vida cristiana. Esto nos enseña además
que los mandamientos de Dios son muy claros. El cristianismo no es una religión que esconda o disfrace sus demandas. El mandamiento es claro, que nos amemos unos a otros. El cristianismo además jamás podrá ser sinónimo de un cambio meramente intelectual. Si una de las primeras lecciones de Cristo para nosotros es que nos amemos unos a otros, ¿qué aprendemos de eso? Que nuestra confesión de fe no se puede quedar en palabras solamente. Juan lo va a decir, que no podemos amar solamente con palabras, con la lengua, sino que tenemos que amar de hecho y en verdad. El apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que si aún tuviésemos esa capacidad de hablar en lenguas humanas y angelicales, que si aún conociéramos todos los misterios, que si aún por la medida de nuestra fe pudiéramos mover los montes y diésemos nuestro cuerpo para ser entregado a favor de otros y no tuviéramos amor, ¿qué dice el apóstol? Nada somos, nada somos. Hermanos, tenemos que grabar bien esto en nuestro corazón, que nos amemos unos a otros, que esa es una de las primeras lecciones. ¿Y qué significa eso para mi corazón? Hablando de manera individual, primero, para cada uno. Que debo ser cuidadoso, que debo guardar mi corazón. Así como no puedo permitir que en mi matrimonio algo se interponga en mi corazón, en mi amor para con mi esposa, no puedo permitir, no me puedo tolerar que haya algo que se esté interponiendo en mi amor para con un hermano. Sea la envidia, sean los celos, sea el enojo, sea alguna contienda que hubo. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5? Que si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, antes de que pongas tu ofrenda, ve con tu hermano y reconcíliate con él. Me acuerdo en este momento que platicando con el hermano Eduardo Flores, él nos decía que en una mañana un hombre se acercó y le dijo: hermano, no voy a poder participar de la cena hoy. Y el hermano le preguntó: ¿por qué? Es que me acabo de pelear con mi esposa en el camino. Pues le dijo: hermano, muy fácil, métete a la oficina y reconcíliate con tu esposa antes de que llegue el momento de la cena y luego ven y toma. Y eso hizo, y salieron felices, contentos, y el hermano participó de la cena después. Hermanos, es que tenemos que ser prácticos en nuestro entendimiento de qué es el amor. Tenemos algo contra otro, alguien tiene algo contra nosotros, hay que resolverlo. Hablamos, decimos: hermano, ¿sabes qué? El otro día me sentí algo molesto porque dijiste esto. Y el otro hermano puede decir: hermano, perdóname, no era mi intención. Se dan un abrazo y acabó. Lo que pudo haber sido una contienda después si no se hubiera atendido, allí se apagó el fuego. Que nos amemos unos a otros. Parte de la tradición que tenemos en la historia de la iglesia, que dejaron escritas los padres de la iglesia, los primeros cristianos, es que un día, cuando Juan el apóstol todavía vivía, se paró delante de una congregación y este fue su sermón, hermanos. Y él repitió: hermanos, amémonos unos a otros. Hermanos, amémonos unos a otros. Y dicen que él se bajó. Esa fue su instrucción, ese fue su sermón. ¿Con qué fuerza habrá caído entonces para las conciencias de los oyentes? Saber que lo más importante que tenían que escuchar los cristianos en ese momento era: amémonos unos a otros. Pero, hermanos, en segundo lugar pasamos a este ejemplo bíblico, y creo que puede parecer un ejemplo inesperado. En el versículo 12, Juan dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos a recordar primero quién es Caín. Si alguien no está familiarizado con esta historia, vayamos a Génesis capítulo 4 y vamos a leer lo que pasó entre Caín y Abel. Génesis capítulo 4 nos dice:
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Así que retomando lo que Juan nos dice, ¿quién es Caín? Bueno, uno de los primeros hombres sobre la faz de esta tierra, y un hombre que cometió el primer homicidio. Si queremos ser más específicos, el primer fratricidio. Mató a su propio hermano. Mató a Abel. ¿Por qué? Caín se llenó de celos y envidia. La ofrenda de su hermano fue bien recibida por el Señor, mientras que la ofrenda de Caín no lo fue. Y déjenme aclarar algo aquí de paso, hermanos. El pasaje implica que habría ciertas instrucciones para que ellos hicieran la ofrenda. No solamente aquí, sino en las Escrituras. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 11, se nos dice que Abel hizo esta ofrenda con fe. Fue considerada una persona justa. Por lo que podemos inferir que Caín no hizo esta ofrenda con fe y que además seguramente no la hizo conforme a las instrucciones que Dios les había dado. Porque el Señor le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Hubo algo en la ofrenda de Caín, sea por lo que él ofreció y también por su actitud, que no fue agradable delante de Dios, pero la de Abel sí. ¿Qué pasó en ese momento? Podemos inferir que en el corazón de Caín, esos celos, esa envidia, el ver que la ofrenda de su hermano había sido recibida, e incluso ver la justicia en el corazón de su hermano, despertó en el corazón de Caín aborrecimiento. Esa injusticia derivó en la ira, y la ira se consumó después en un asesinato. La palabra que utiliza Juan en su primera carta para decir que mató a su hermano es una palabra que demuestra la violencia con que lo hizo. Es matar a alguien, pero con violencia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Juan ha hablado justo arriba de dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Caín es ejemplo por excelencia de lo que significa ser un hijo del diablo. Uno de los padres de la iglesia llamó a Caín el patriarca de los incrédulos, alguien que es un buen representante de aquellos que son los hijos del diablo. Caín era del maligno. El Señor Jesús dice en Juan 8:44 que Satanás es, ¿qué cosa? Es un mentiroso y un homicida desde el principio. Y Caín terminó imitando a su padre, el diablo, cometiendo el mismo crimen. Pero si vemos en Génesis, hermanos, y creo que esa es la razón por la que Juan está utilizando, o una de las razones por las que Juan utiliza este ejemplo, es porque en Génesis la descendencia de Caín se identifica con la serpiente. Una de las cosas que hace el libro de Génesis es dividir a esas dos familias. Parecía que Abel era de esa simiente de la que tal vez vendría el Mesías, pero ¿qué hace su hermano? Lo mató a ese hombre justo. Dios le dio otro hijo, Adán y a Eva, cuyo nombre era Set. Y se nos dice más adelante, vean por favor, en el capítulo 4 de Génesis, que de los hijos de Caín, versículo 17,
conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El primer caso de poligamia en la Escritura. Y viene de la descendencia de Caín. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y más adelante se nos dice en el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Así que además de un hombre que vivía en poligamia, un hombre violento en extremo. Podemos decir que de Lamec empezarían o comenzarían las guerras. Así que la familia de Caín, según la describe Génesis, es una familia en la que empieza a multiplicarse el pecado. Pero vean por favor el versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. 2 familias, una viene de Caín. ¿Qué hicieron? Empezaron a construir las primeras ciudades y se empieza a multiplicar el pecado por medio de ellos. Pero hay otro descendiente, es Set. Y de los hijos de Set, ellos comienzan a invocar el nombre de Jehová. Es decir, la simiente prometida, nos está diciendo Génesis, va a venir por medio de ellos. Y el Antiguo Testamento se va a encargar de explicarnos cómo se va extendiendo esa familia. Después Abraham, después Isaac, después Jacob, después, si nos pasamos más adelante, David. Y después de eso, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero Caín, hermanos, entonces es de los mejores representantes, el representante más emblemático de qué significa ser un hijo del diablo. Caín es identificado desde Génesis con la serpiente. El Señor le había dicho a la serpiente que iba a haber un conflicto entre las 2 simientes. Caín claramente es de la simiente del diablo. Además, creo que Juan utiliza este ejemplo de Caín porque el deber que nos está dando aquí resalta por el contraste. No como Caín, dice él. O sea, Caín es el ejemplo diametralmente opuesto de lo que significa amar a nuestros hermanos. Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Y qué se implica por el pasaje? Que sí, que en ese amor él debía ser guarda de su hermano, que debía velar por él, que debía cuidarlo, que si había algún peligro él debía dar la cara y librarlo. Lo mismo nosotros. El deber entonces de amar a nuestros hermanos se resalta con este contraste. Pero creo que otra razón es que Juan utiliza este ejemplo porque el mismo sentimiento que estuvo presente en Caín está presente en mayor o menor medida en los que no aman. No todos llevan esto para consumar un homicidio, y sin embargo Juan va a decir que el que no ama a su hermano es homicida. Y creo que lo que hay detrás de allí es que no solo se trata de algo físico. Por supuesto que cometer un homicidio es más grave, es un pecado más grande, tiene una mayor consecuencia aquí y en la vida venidera. Pero el mismo sentimiento, la semilla de eso mismo que estuvo presente en Caín, está presente en todos aquellos que no aman a su hermano. Y por eso es un ejemplo válido entonces. Y Juan nos da la explicación. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y aquí hay un juego de palabras, hermanos. Cuando se nos dice que sus obras eran malas, esa palabra en griego se parece mucho a la palabra maligno. No como Caín, que era del maligno. En español también se parece, pero en griego se comparten más letras todavía.
¿Qué se está diciendo entonces? Sus obras eran malas. ¿Con quién se está identificando? Con el maligno, con el que ha sido homicida desde el principio. Y por lo tanto, eso es lo que brotó de su naturaleza. Sus obras eran malas, él era del maligno, tenía un corazón malo y su corazón se opuso a Dios y a Abel, de tal manera que le dio muerte a su hermano. Como lo dijo David, de los impíos saldrá la impiedad, y de esa forma la maldad se opone a la justicia. Es un odio irracional. ¿Por qué el mundo aborrece a los creyentes? Podemos responder: porque vivimos de manera justa y ellos viven de manera injusta. Y por ser contrarios, porque nuestras naturalezas son contrarias, separadas por la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, el mundo nos aborrece, como Caín aborreció a su hermano Abel. Pasó con Abel, podemos decir, pasó con los profetas, pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, tenemos que preguntar, ¿podremos esperar algo diferente? Juan nos va a responder en el versículo 13 que no podemos esperar algo diferente. Abel era un hombre justo, sus obras eran justas. ¿Con quién se identifica? Juan nos había dicho en el versículo 7, el que hace justicia es justo como él es justo. Se identifica con el Señor, se identifica con esa familia de Dios. Pero en el versículo 13 Juan nos dice que no podemos esperar algo diferente de lo que tuvo Abel. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí empezamos a ver esa aplicación de esta evidencia que Juan nos da. El mundo en este sentido es como Caín, y nosotros, los creyentes, somos como Abel. Los hijos del diablo seguirán aborreciendo a los hijos de Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo también en Juan capítulo 15, versículo 18, a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Y por qué el mundo aborreció al Señor? Porque sus obras eran justas, porque Él vivió de manera perfecta. ¿Y qué hacen las personas que viven en tinieblas cuando ven a alguien que está viviendo en luz? No pueden soportarlo, no pueden soportar a alguien que diga la verdad, no pueden soportar a alguien que se comporte de esa manera, haciendo justicia. ¿Es sorprendente? Sí, pero así es un corazón malo en presencia de alguien que ha recibido una nueva naturaleza. Es probable, hermanos, repito, que Juan diga esto en relación a los falsos maestros que se habían levantado, diciendo: no debería sorprenderles a ustedes que ellos los aborrezcan y ahora empiecen esta carrera y enseñen algo diferente, porque ustedes andan de manera justa, porque ustedes son hijos de Dios. Con esto Juan les dice: hermanos míos, estoy con ustedes, formamos parte de la misma familia. Caín mató a su hermano Abel, pero nosotros somos de esa simiente, formamos parte de los hijos de Dios. El mundo responde según su naturaleza, pero esto nos anima, porque al ver ese contraste, hermanos, nos damos cuenta de que no pertenecemos a este mundo. No solo no debería de sorprendernos, es algo que debería animarnos. El apóstol Pedro dice que el mundo se sorprende de que no corramos en la misma carrera de desenfreno. Pero para nosotros, hermanos, esta es una evidencia de salvación. El ver que el mundo nos aborrece, cuando es por esta razón, cuando es porque hacemos justicia y porque amamos a nuestros hermanos. Hay una paradoja en el amor cristiano, porque el cristiano va a amar a las personas de este mundo siendo rechazado. El mundo nos va a rechazar por hacer justicia, por querer hacerles bien, por decirles la verdad, por mostrarles amor. Pero los escogidos van a ser atraídos y convencidos por el amor sincero de los creyentes. El Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 13. ¿Cómo va a saber este mundo que somos sus discípulos? Cuando vean que nos amamos unos a otros. Hermanos, esa es la mejor clase de apologética.
esa clase de amor, esa demostración, puede incluso más que muchos sermones, que una persona vea y diga: ustedes son diferentes, ustedes se aman, ustedes procuran su bien, y yo nunca he conocido a personas que sean así, porque sabemos que en el mundo no es así, ni siquiera en la familia, hermanos. Aunque pueda haber cierta convivencia que sea buena, aunque pueda haber muchas demostraciones de amor en una familia, hay familias que cuando mueren los padres se desintegran por completo y se terminan peleando por una herencia. Muchos. Pero el amor en la iglesia no es así. El amor en la iglesia permanece, va creciendo, se ejercita. Así que Juan nos dice, aplicando esta evidencia para los creyentes, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y esta es la realidad de la vida de todo creyente. Cierto, podemos estar batallando, podemos tener luchas, podemos caer en un sentimiento de envidia, de celos, de contienda. Pasó en la iglesia en Corinto, nosotros no estamos exentos. Sin embargo, es una realidad en la vida del cristiano. Y si hay algo del otro que he dicho, va a haber arrepentimiento y va a ser renovado su corazón en el amor. Juan está diciendo que podemos tener certeza de que somos creyentes al reconocer nuestro amor por los hermanos. ¿Quién pensaría, hermanos, en una evidencia así? Quizás las primeras evidencias que nos vienen a la mente sean doctrinales, está bien, son necesarias, pero alguien puede tener muy buena doctrina y no tener amor. Y Juan nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así que tengo que preguntar, ¿amas a los que dices que son tus hermanos? ¿Amas a los que profesas que son tus hermanos? ¿Amas a los que dices que estás unidos a ellos por el vínculo de la sangre de Cristo? Si la respuesta es sí, tú tienes que regocijarte, porque eso es una evidencia de que has pasado de muerte a vida, de que has sido trasladado de un estado de perdición y tinieblas a la vida eterna, a la vida misma. Ahora puedes preguntarme, hermano, pero yo tengo dudas. ¿Cómo sé si amo a los hermanos? Mi corazón es sensible, tengo luchas con la seguridad de la salvación y al escuchar esta evidencia digo, pues sí hay amor en mi corazón, pero me veo como alguien miserable, me falta tanto. Tenemos que pensar en el amor en función de dos cosas. En primer lugar, el amor el amor incluye pensamientos y sentimientos. ¿Qué clase de pensamientos y qué clase de sentimientos? Voy a ser bien específico aquí. Pensamientos y sentimientos de que los demás tengan bien, de que sean bendecidos, de que progresen en la vida cristiana, de que crezcan, de que maduren, de que den más fruto. Esa clase de pensamientos de bien hacia otra persona. Pero si hay esos pensamientos y hay esos sentimientos en el corazón, ¿cómo se van a demostrar? En acciones concretas. Según tengamos oportunidad, escuchen bien, hermanos, lo que estoy diciendo. Según tengamos oportunidad, vamos a hacer bien a nuestros hermanos. ¿Por qué digo esto? Para que seamos cuidadosos en cómo aplicamos esta evidencia al corazón, para que podamos distinguir, es cierto, yo puedo decir objetivamente, hay amor en mi corazón por los hermanos, y lo sé porque mis pensamientos tienden a su bien, porque cuando oro por ellos, porque cuando veo que mandan alguna necesidad o se expresa alguna necesidad de oración, yo clamo al Señor y deseo realmente su bien. Deseo que sean prosperados en todo, que den fruto en toda buena obra, que sigan creciendo en ese conocimiento del Señor y puedan ver más su rostro. Lo deseo. Si ese es tu deseo, hermano, yo puedo decirte, amas a tus hermanos. Ahora, si Dios te da oportunidad y hay momentos en que puedes demostrar eso de formas concretas,
diciendo, hermano, veo que estás teniendo un problema en esto, déjame ayudarte, déjame estar contigo, déjame ir a tu casa, déjame hablar contigo, déjame exhortarte fielmente, déjame herirte como un amigo si veo que estás pecando. ¿Qué vamos a decir? Así se ve el amor. Hermanos, no estamos hablando, a veces son demostraciones extraordinarias y extravagantes, muy grandes, y debemos estar dispuestos a eso. Pero el amor se demuestra más comúnmente en esas pequeñas acciones, en esas cosas que son cotidianas, en ese cuidado que demostramos por nuestros hermanos. Así que si los amas, repito, regocíjate, porque esa es una evidencia de tu cristianismo. Amar a los hermanos por cuanto son hermanos, no amarlos por lo que pueden darte, no amarlos por el provecho que puedes obtener de ellos, sino amarlos por cuanto son hijos de Dios y porque al verlos ves la imagen de Dios en ellos, una imagen que sigue creciendo. Juan dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, estábamos muertos en nuestros pecados. Tito 3:3 nos dice, aborreciéndonos unos a otros. Esa es la vida en el mundo, aborreciéndonos unos a otros. Pero al pasar a esta esfera, la esfera, al terreno de la vida eterna, y al recibir una nueva naturaleza, amamos entonces ahora a nuestros hermanos. Somos miembros de la familia de Dios y miembros que aman. Por otro lado, ¿cómo se aplica esta evidencia al no creyente? Juan dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así se aplica esta evidencia para descubrir al que no es creyente. Si no hay amor, ¿qué dice Juan? La persona permanece en muerte. No ha recibido vida, no ha conocido al Señor. Si esta virtud no está presente en su corazón, podemos decir, concluir, no hay vida, no hay vida. Se encuentra todavía sin la gracia salvífica de Dios. Y por eso quiero preguntarte, amigo mío, amiga mía, si no hay amor en tu corazón, si descubres al contrario que lo que hay es aborrecimiento, deseos no de hacer bien a otras personas, sino que en este momento te puedes acordar del rostro y del nombre de 2 o 3 personas de las que dices, yo aborrezco a esta persona. Y he pensado incluso por momentos que sería mejor que esa persona dejara de existir. Déjame presentártelo en términos escriturales. Estás muerto y eres un homicida en tu corazón. Esa es tu condición. Esa es la claridad con la que la Escritura presenta tu condición. No te engañes, no trates de justificarte diciendo, pero todos vivimos así en el mundo. No está mal si yo guardo rencor, envidia o celos en mi corazón contra esa persona. No te engañes. Si esa es tu vida, si eso es lo que te caracteriza, le perteneces a otra familia, le perteneces al maligno. Y por eso, reconociendo esto, reconociendo la gravedad de tu condición, que eres identificado con Caín, que el potencial está en tu corazón para matar a una persona, porque está sembrada la misma semilla. La Escritura se presenta aquí en estos términos para despertar tu conciencia, para que te des cuenta de la gravedad de tu condición y que si no amas realmente a los hermanos, esta es tu oportunidad de acudir a Cristo, reconociendo tu pecado y confiando en Él. Los cristianos sabemos, Juan dice, que ningún homicida tiene en su estado presente vida eterna. Como creyentes entonces, hermanos, podemos reconocer al que tiene la evidencia del amor y al que carece de ello. No de forma infalible. Ya lo había dicho una vez, tenemos que ser cuidadosos. Nuestro juicio debe ejercerse en amor, mostrando caridad. Pero podemos reconocer por las evidencias que la Escritura nos da
si alguien tiene este amor, si alguien está manifestando aborrecimiento, si alguien se parece a Abel o si alguien se parece a Caín. Que Dios nos dé gracia entonces para que los que estamos aquí y podemos decir que somos hijos de Dios y tenemos esta evidencia, podamos crecer en ella, podamos aumentar en ella y con ello, hermanos, también la seguridad de nuestra salvación. Que si alguien se da cuenta aquí de que pertenece a otra familia, que no hay amor en su corazón, se arrepienta en verdad y se dé cuenta que la única manera en que puede ser transformado es por la pura gracia de Dios en el Evangelio. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque traes consuelo y traes certeza, Señor. Gracias porque has puesto este amor en nuestro corazón con el que amamos a nuestros hermanos. Y gracias, Señor, por esta familia tan grande que nos has dado. Te ruego, Padre, que esta iglesia se caracterice sobre todo por el amor, Señor. Que las personas que entran, Señor, por esas puertas puedan decir muchas cosas, pero no puedan decir, Señor, que no mostramos amor, que no demostramos amor, que no nos amamos. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto, a abundar en esta gracia. Padre, que si hay alguien que tiene aquí contiendas o envidia o algún mal sentimiento contra su hermano, pueda tratarlo, pueda resolverlo. Que seamos celosos, Señor, en guardar esa unidad y ese precioso amor. Y te pedimos, Padre, también por los que están aquí y aún no te han conocido, que abra sus ojos, Señor, que conozcan tu amor al ver el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Sálvalos, Señor, obra en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.